Buenos días, amados. Damos gracias a Dios de que podemos seguir uniéndonos con estos medios tecnológicos, que ni aún esta pandemia, esta alerta que estamos viviendo nos separa de buscar de Dios. Hoy vamos a hacer un paréntesis de las predicaciones que hemos tenido de Apocalipsis para hablar acerca de la soberanía de Dios en la creación, de la soberanía de Dios en mi vida, cómo respondo yo ante eso. Pero antes de comenzar, quiero hacer una exhortación, una advertencia, un llamado de atención. El hecho de que no podamos congregarnos el día de hoy, el hecho de que este domingo estemos cada uno en nuestras casas viendo esta enseñanza de manera lejana, de manera virtual, eso no significa que estamos libres. Le pido que por favor no se deje ser tentado por el hecho de que como no podemos congregarnos, entonces tengo el domingo libre para hacer lo que yo quiera. No es la idea. Tenemos que igual invertir ese tiempo que usamos para ir a congregarnos en buscar a Dios, en orar y acudir a su palabra. Entonces no nos dejemos ser tentados por eso que ocurre. Ahora bien, vamos a hablar, como les dije, sobre la soberanía de Dios en la creación. Amados, el mundo es un lugar verdaderamente convulso. La palabra de Dios nos enseña que el mundo es como el mar. Es como el mar embravecido que va de un lugar para otro, que es un vaivén continuo en el cual no hay paz, en el cual no hay ningún tipo de reposo. Solo basta echarle un vistazo a la historia de la humanidad para vislumbrar la ausencia de paz que gobierna al hombre, que gobierna incluso nuestras vidas. Tenemos guerras, tenemos afectaciones en el sistema económico, tenemos gobiernos dictatoriales, tenemos corrupción, narcotráfico, crimen organizado, tenemos trata de personas, hambrunas, atentados, amenazas. Y sí, tenemos pandemias también. Y en un mundo así, podríamos preguntarnos, ¿quién ordena los asuntos de la tierra? ¿Será Dios? ¿Será el diablo? ¿Serán los hombres? ¿Será acaso el azar? ¿Quién es el que ordena las situaciones de la tierra? Pero analicemos entonces el testimonio bíblico en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 11. El texto dice: Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. De ahí podemos extraer del testimonio bíblico que aquel que tiene poder tiene dominio sobre aquello de lo que está empoderado. Lo triste del caso, amados, es que hablar de la soberanía de Dios en otros tiempos era un tema bastante entendible. Era un tema que gobernaba los púlpitos, era un tema que enartecía el corazón del hombre, era un tema que gobernaba nuestra vida, que nos daba valentía, que nos ayudaba a enfrentar las pruebas. Sin embargo, hablar de soberanía ahora es cosa extraña. No la entendemos, nos cuesta creerla, nos cuesta asimilar la soberanía de Dios. Es algo que no se predica totalmente. Y esto es lo que pasa también. El hombre no tiene problemas con la misericordia de Dios. De hecho, le agrada la misericordia de Dios. El hombre no tiene problemas con el amor de Dios ni con la santidad de Dios. No es sino cuando Dios se sienta en su trono a gobernar que el hombre levanta su puño contra el cielo, que cruje los dientes y le reclama a Dios: ¿quién te ha dado el derecho de gobernar? A todos nos gusta la misericordia de Dios. A todos nos gusta que Dios nos ama. A todos nos gusta que Dios nos bendiga. A todos nos gusta que Dios nos dé esto y lo otro. Pues no nos gusta someternos al gobierno de Dios. No nos gusta que Dios esté sentado en su trono y que tenga la soberanía que Él tiene. Pero veamos también el consejo bíblico. Veamos el testimonio bíblico acerca de todas estas cosas en Salmos 115, verso 3. Salmos 115, verso 3, manifiesta lo siguiente: Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. O sea que el hombre no quiera someterse a Dios, Dios está sentado en su trono y Él hace todo lo que Él quiere. Además, para el creyente no hay gozo más grande que saber que Dios reina, porque sabemos que todo lo que Dios hace es bueno, es agradable y es perfecto. Ahora bien, empecemos por el comienzo. ¿Qué es la soberanía?
Por soberanía podemos definirlo en una simple palabra: supremacía. Supremacía es tener el dominio absoluto sobre todas las cosas, estar en la posición más alta de cualquier categoría. Nuestro Dios es un Dios soberano, es un Dios supremo sobre todas las cosas. Y lo que queremos decir con supremacía es muy simple. Queremos decir que Dios es Dios, que Dios es Rey, que Dios está sobre todos y que Dios gobierna. Veamos el ejemplo más claro en Daniel capítulo 4, versículo 35, que es un versículo que me encanta. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? O sea, no hay nadie que le detenga la mano de Dios y le diga que deje de hacer algo, o que le pregunte por qué hace tal o cual cosa. Él es absolutamente soberano. Entonces, soberano es primariamente eso, la supremacía de Dios sobre todas las cosas. Dios es supremo. Queremos detallar realmente lo que es la soberanía de Dios para aplicar a nuestra vida. Pero ciertamente, amados, si yo dijera que Dios es soberano y que tiene el control del mundo, eso sería suficiente. Podría cerrar la Biblia e irme. Pero como dijo aquel hombre a Jesús: Señor, ayúdame en mi incredulidad, ayúdame a creer. Ahora bien, decir que el Señor es soberano es afirmar que tiene todo el poder para hacer su voluntad sin que nadie pueda frustrar sus planes, sin que nadie pueda impedir sus propósitos. El salmista en Salmos 22, 28 dice lo siguiente: porque de Jehová es el reino y él regirá a las naciones. Amados, Jehová es el que levanta reyes, el que derrumba imperios, el que prolonga dinastías, el que gobierna sobre todo tipo de sociedad. Ahora bien, ¿es este el Dios que nosotros conocemos? ¿Es este el Dios que acaso nos han predicado? ¿O no es cierto que es diametralmente diferente al Dios del cristianismo contemporáneo? Es muy triste, incluso hasta nos puede ocasionar un poco de ira, pero el Dios que se predica es más digno de compasión que de alabanza. Es más digno de compasión que de adoración. O sea, casi se sugiere que Dios es pobre. Pobrecito Dios. Casi se sugiere que día con día el pecado está truncando los planes de Dios en su gobierno. Casi que se sugiere que en el Edén Dios fue agarrado por sorpresa y que cada día Dios está tratando de remediar el mal que nosotros hemos hecho, que continuamente hacemos. Amados, esto no es más que reducir a Dios a la identidad de un simple mortal, pero sabemos que no es así. Sabemos que la Biblia enseña que la soberanía de Dios es absoluta, es irresistible, es total, que tiene derecho para gobernar el universo según su agrado, para su gloria, que Él es el divino alfarero que puede moldear el barro como Él quiera y de la forma que Él lo desee. Apocalipsis capítulo 4, verso 11, dice lo siguiente en relación con este gobierno de Dios: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquel que crea es el que tiene dominio sobre todo aquello que es creado. Ahora bien, vamos a analizar la soberanía de Dios sobre la creación, sobre diferentes elementos para que entendamos, para que saboreemos esta supremacía del Señor sobre todo el mundo. Mucho más allá de Génesis 1:1, cuando dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, mucho más allá, mucho más antes de todo eso, en ese momento en que la creación existía solo en la mente de Dios, en ese momento en que solo existía Dios en una eterna comunión gloriosa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en aquel tiempo tan distante que no podríamos llamar tiempo, porque el tiempo y el espacio no existía, Dios era soberano. Cuando Él existía solo, Dios era absolutamente soberano. Ciertamente Dios podía crear o no crear, y seguiría siendo tan magnífico como Él es en estos momentos. Él podría diseñar este universo, podría diseñar miles de universos o de universos con diferentes leyes naturales que ni siquiera nos podemos imaginar. Ahora bien, ¿con quién consultó Dios para diseñar este vasto universo? Si estaba solo, con nadie. Creo que la pregunta se responde por sí misma. La Biblia dice que Dios dijo y fue hecho, sea la luz, y fue la luz. Pero analicemos un poco nuestra maravillosa creación que Dios nos ha permitido ver, que Dios nos ha permitido estudiar, porque el universo realmente es tan vasto, es tan extenso, tiene tantos elementos, tantas cosas que no comprendemos. Por ejemplo, tenemos
cualquier cantidad de galaxias de diferentes formas, elípticas, lenticulares, espirales. Tenemos nebulosas que son tan hermosas que son como dignas de una pintura de un artista. Tenemos cualquier cantidad de estrellas, estrellas amarillas, rojas, gigantes, azules. Tenemos enanas blancas, estrellas de neutrones, supernovas, agujeros negros. Tenemos planetas y sus lunas, tenemos estrellas fugaces. Tanta majestuosidad en el universo que nuestro Señor ha creado. Pero ¿qué hay de la Tierra? Tampoco nos alejemos mucho. Nuestro propio planeta nos maravilla por todo lo que Él hay. Desde la montaña más alta, 8.848 metros hacia el cielo, hasta la fosa de las Marianas, lo más hondo del planeta, 11.034 metros hacia abajo, desde la majestuosa ballena azul hasta los ácaros más pequeños que ni siquiera vemos, secuoyas, robles, rosas, todo tipo de frutos, todo tipo de animales, todo tipo de plantas. Hay tanta diversidad, pero nos preguntamos, ¿por qué hay tanta diversidad? Ciertamente Dios pudo haber creado una sola especie. Ciertamente Dios pudo haber creado autómatas que nunca pecaran, que nunca lo ofendieran. Pero veamos lo que dice el contexto bíblico. Todo lo que quiso Jehová ha hecho en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Salmos 135, 6. ¿Por qué tenemos tanta vastedad? ¿Por qué tenemos tanta diversidad? ¿Por qué tenemos extensiones de miles de millones de años luz? Muy simple, porque Jehová así lo quiso. Porque nuestro Dios soberano así lo quiso. Nosotros tenemos que aprender a conocer quién es nuestro Dios. Veamos qué nos dice el profeta Isaías en Isaías 40, 17 acerca de conocer a nuestro amado Dios. Isaías capítulo 40, verso 17 en adelante. Como nada, dice el profeta, como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? ¿Sobre qué? Que Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo Dios. ¿A qué pues lo compararemos? Ciertamente a veces lo comparamos como si Dios fuera un simple hombre, como uno de nosotros un poco más elevado, pero no, Él es el Dios santo y soberano sobre toda esta maravillosa creación. Vimos la soberanía de Dios sobre la creación, veamos la soberanía de Dios sobre la materia en sí. Salmos 103, verso 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Y cuando dice que domina sobre todos, no solo se refiere a las personas, sino que también domina sobre todo lo que existe en este universo que Dios ha creado. Dios es soberano sobre este mundo, sobre todo lo que ocurre aquí. Pero supongamos, amado, por un momento, supongamos que no es así. Supongamos que Dios creó el mundo y lo dejó fluir en el azar, como dicen nuestros amigos los deístas. Dios creó el mundo y lo dejó fluir sobre leyes naturales. ¿Qué garantía tenemos de que el mundo no va a ser destruido hoy o que no va a ser destruido el día de mañana? Les pongo un ejemplo. El universo es tan vasto que hay miles y cientos de miles de asteroides que andan flotando por allí, que no conocemos su trayectoria y que ni siquiera los hemos identificado. ¿Qué nos garantiza que ese asteroide no va a caer aquí el día de mañana? ¿Qué nos garantiza eso? ¿Qué impide que se active el cinturón de fuego del Pacífico y nos veamos rodeados de megaterremotos y erupciones volcánicas como nunca han ocurrido? ¿Qué lo impide si simplemente estamos sometidos a leyes naturales
bajo un azar. Niéguese que nuestro Señor Jesucristo, como dice Hebreos 1:3, es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Niéguese esto y toda percepción de seguridad humana va a desaparecer. Niéguese que Dios sostiene la creación, niéguese que Dios gobierna sobre la creación y no hay ningún tipo de seguridad de que un gran terremoto nos destruya a todos. Pero veamos qué dice el testimonio bíblico. Siempre es maravilloso ir a la palabra de Dios y entender qué dice la Biblia acerca de estos diversos temas. La palabra de Dios desde Génesis 1 nos dice que Dios dijo sea y fue la luz. Que Dios le dijo al mar, hasta aquí llegarás, y lo separó de la tierra. Que Dios creó el día y la noche, que Dios creó a todos los animales que existen y que controla todos los elementos que componen nuestro universo. Y si no, veamos el testimonio bíblico desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. A la voz de Dios, las ranas y los piojos llegaron y juzgaron Egipto. A su voluntad descendió fuego y azufre sobre las impías Sodoma y Gomorra. A su orden se separaron las aguas del Mar Rojo y los israelitas cruzaron con sus pies secos. A su orden la tierra se abrió y devoró a Coré y a sus rebeldes seguidores. Y esto es maravilloso, hermanos. Si recuerdan bien, Nabucodonosor calentó el horno de fuego 7 veces más para destruir a los siervos de Dios. Pero ¿qué nos dice el testimonio bíblico? Que las llamas tan intensas ni siquiera enchamuscaron sus vestidos. O sea que Dios hasta tiene gobierno y soberanía sobre el fuego y todos los elementos que lo componen. A su poderosa voz Jesús dijo, calla e enmudece, y el mar que había estado embravecido se calmó. Vio una gran bonanza. Al mandato de Dios, del Dios todo soberano, el sol retrocedió 3 grados en el reloj de Acaz, simplemente para fortalecer la débil fe de Ezequías. Y bueno, cuando decimos que Dios retrocedió el sol, por la ciencia moderna sabemos que no fue el sol lo que retrocedió, sino que fue la misma tierra, la inmensa tierra en la cual vivimos, lo que Dios hizo retroceder. Es maravilloso con esta abundante evidencia ver cómo Dios realmente tiene gobierno sobre todos los eventos naturales que nosotros estamos viviendo. Ahora bien, esta evidencia nos da también una formidable descripción de autoridad. Entonces hemos hablado sobre la soberanía de Dios, sobre la creación y sobre la soberanía de Dios acerca de la materia que existe. Veamos la soberanía de Dios sobre las criaturas. Vamos a la primera de Samuel, capítulo 6. Aquí hay una historia maravillosa. Primera de Samuel, capítulo 6. Para ponerlos en contexto, el arca de Dios había sido robada por los filisteos. Los filisteos la tenían y el arca trajo un montón de pestes y maldiciones porque los filisteos la tenían en su dominio. Así que los filisteos dijeron, no, tenemos que entregar esto y devolvérselo a Israel. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque cada persona que toque el arca de Dios muere irremediablemente. ¿Cómo hacemos para devolver el arca de Dios? Veamos qué nos dice primera de Samuel, capítulo 6. Dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón, que endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, no los dejaron ir y se fueron. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa.
Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, la pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Ahora bien, ¿están entendiendo? Los sacerdotes les están diciendo que amarren el carro unas vacas y que pongan las vacas a caminar, o sea, que nadie de ellos las dirija. Ahora bien, quiero que veamos el versículo 12. Ya hicieron esto, hicieron las ofrendas que los sacerdotes les dijeron, pusieron las vacas al carro y las dejaron marchar. Dice el 12, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. ¿Quién le dijo a las vacas que tenían que irse por ese camino? ¿Quién las dirigió para que no se apartaran a derecha e izquierda? ¿Quién las dirigió para que no se detuvieran o para que se fueran por otro camino? Pues nuestro Dios soberano. Pusieron a las vacas a caminar y ellas sabían hacia dónde tenían que dirigirse para devolver el arca de Dios a los israelitas. ¿No es cierto que dio Dios de comer a Elías con un par de cuervos que le llevaban carne todos los días? ¿No hizo Dios que un asno reprendiera la locura de Balaam? Claro que sí lo hizo. Hizo que los perros se comieran la carne de la impía Jezabel. Es decir, tenía dominio sobre las acciones de los mismos animales. Los animales hacían la voluntad de Dios. Y no solo eso, sino que también convirtió feroces leones en inofensivos cachorros, simplemente para salvaguardar la vida del muy amado Daniel. Preparó un pez para que engullera al desobediente Jonás y para que después lo escupiera sano y salvo en una playa. Y no solo eso, sino que hasta preparó un pez para que le llevara a Pedro una moneda para que él pudiera pagar los impuestos. Hermanos, por favor, analicen el hecho de que estamos hablando de que Dios tiene un gobierno total y absoluto sobre la creación, sobre todo lo que está hecho, sobre todas las circunstancias, fenómenos, elementos, sobre la luz, sobre el fuego, sobre el agua, sobre los animales, sobre las pestes, sobre todo lo que hay en este mundo, en este universo. Dios tiene absoluto control sobre ello. Ahora bien, ¿qué pasa con la soberanía de Dios sobre los hombres? Esto es lo que tenemos, amados. O Dios gobierna, o Dios es gobernado. O Dios dirige, o Dios es dirigido. O Dios hace lo que quiere, o los hombres hacen lo que quieren. Qué difícil decisión. Se podría pensar que el hombre está tan enajenado, que el hombre está tan vendido al pecado, que está fuera del control de Dios, que está fuera de la jurisdicción de Dios, que está fuera del mando de Dios. Se podría pensar que el hombre natural es tan enemigo de la cruz, que es tan enemigo de los cielos, que es tan enemigo y opositor del gobierno divino de Dios, que Dios no puede cumplir sus propósitos por medio de él o a pesar de él. Pues bien, la verdad del caso es que la Biblia nos permite admitir que incluso el impío está cumpliendo sin saberlo los designios secretos de Dios. ¿No fue acaso así con el codicioso Judas? ¿No usó a Dios a Ciro para devolver a su pueblo Israel? ¿No usó Dios a Faraón para enaltecerse? Pablo en Hechos capítulo 17 versículo 28, hablándole a los filósofos y a los sabios epicúreos de Atena, les dice lo siguiente: porque en Dios vivimos y nos movemos y somos. Es decir, Pablo le está diciendo a estos filósofos que nuestra existencia no solo deviene de Dios, que no solo depende de Dios, sino que todas nuestras acciones, todo lo que hacemos y que todo lo que nosotros pensamos está dentro del gobierno soberano de Dios. Veamos ciertos ejemplos de cómo Dios gobierna al hombre. Proverbios capítulo 16, verso 1. Proverbios capítulo 16, verso 1 dice lo siguiente: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Usted puede tener todas las disposiciones que usted quiera y todos los planes que usted quiera, que si no es la voluntad de Dios, simplemente no van a ocurrir. Proverbios versículo 9 en el mismo capítulo dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Qué maravilloso saber
que a veces nosotros mismos intentamos labrar nuestro camino y que Dios a veces no nos deja equivocarnos, no nos deja perdernos, sino que endereza nuestros pasos. No tendría que hacerlo, pero es por pura misericordia que lo hace. Igual en Proverbios capítulo 19, verso 21 dice, 19 verso 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Es decir, el hombre piensa cualquier cantidad de cosas, incluso piensa cosas para levantarse en contra de Dios, pero la voluntad de Dios va a permanecer. El consejo de Dios va a permanecer sin importar lo que el hombre quiera hacer o lo que el hombre haga. Dice el 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiere lo inclina. Los reyes del Antiguo Testamento que Dios a veces usaba, ya sea para juzgar a Israel o para castigar a Israel, creía que actuaban por su propia voluntad o por su propia fuerza. Pero lo cierto del caso es que estaban siendo movidos por la soberanía de Dios. Pero amados, eso no solo está en Proverbios. Medítese el libro de Job. Por ejemplo, Job, capítulo 23, versículo 13. Pero si Él determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Si Dios ha determinado algo en nuestra vida o en el mundo, nada va a cambiar a Dios. Nada va a mover la mano de Dios de lo que Él ya ha determinado desde los tiempos de los siglos. Salmos 33, 11 nos dice lo siguiente. Salmos capítulo 33, verso 11 dice lo siguiente. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y finalmente, veamos Isaías 14, 27. Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 27. Dice, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? O sea, ¿quién impedirá la voluntad de Dios? ¿Quién impedirá la mano extendida de Dios? ¿Quién impedirá que Dios no haga su voluntad? Bueno, la respuesta es recíproca, la respuesta, es retórica, ni se tiene que contestar. Realmente nadie puede resistir la voluntad soberana de Dios, aunque a veces creamos que sí. Entonces Dios tiene soberanía total sobre el gobierno de los hombres. Ahora veamos, Dios tiene soberanía sobre los ángeles. Sobre sus propios ángeles es evidente. En 1 Crónicas 21:15 se nos narra cuando Dios envía a su ángel a juzgar a Jerusalén por causa del pecado de David al hacer un censo. Y mientras el ángel destruía, Dios le dijo, detente ya. ¿Y qué creen que hizo el ángel? Pues se detuvo. No puede ir en contra de la voz soberana de Dios. Incluso los demonios, amados, los ángeles impuros, los ángeles caídos, tuvieron que pedirle permiso a Jesús para poder entrar en el hato de cerdos. Si ustedes recordarán a la voz todo soberana de Jesucristo en el desierto, diciendo, vete, Satanás. Satanás no pudo hacer otra cosa que irse. A veces realmente creemos que hay una batalla extraña entre Dios y el diablo, donde a veces el diablo gana y a veces Dios gana. No, hermanos, Dios siempre está ganando. Dios es absolutamente soberano. Es solo cuestión de tiempo para que Dios regrese y aplique su juicio sobre este mundo. Así que si Dios tiene el gobierno sobre el mundo, Dios tiene el gobierno sobre la materia, Dios tiene el gobierno sobre los animales, Dios tiene el gobierno sobre los hombres, sobre los ángeles, ¿cuál es el veredicto de toda esta prueba acumulativa? Que Dios reina. Asimílelo en su corazón, asimílelo en su alma, vea las pruebas que está sufriendo en su vida, vea las tribulaciones que ha pasado, contemple lo que ocurre en el mundo, contemple lo que ocurre con esta pandemia, con este virus, y regocíjese en que el Señor reina. Al Señor nada se le escapa de su mano. Al Señor nada se le escapa de sus pensamientos. Él tiene un gobierno absoluto sobre todas las cosas. Realmente creamos que tiene esta clase de supremacía. Ahora bien, ¿cuál es mi respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta
a la soberanía de Dios. ¿Okay? ¿Cuál es la respuesta a la soberanía de Dios? Hermanos, la sabiduría no es conocer. En el pensamiento hebreo, sabiduría no era intelectualmente conocer los mandamientos de Dios. Sabiduría era vivirlos. Todo lo que yo les acabo de decir no es nada si usted no lo asimila en su corazón y usted lo comienza a vivir, usted comienza a confiar en todo lo que acabamos de predicar. En toda esta maravillosa verdad de que realmente Dios está gobernando todos los pasos de este mundo y todos los movimientos de todo lo que existe en este vasto universo. Si no lo asimilamos, entonces no seremos sabios, simplemente tendremos un intelecto nada más, pero no lo asimilaremos en nuestro corazón para que realmente cambiemos nuestra vida. Daniel 11:32, quiero que ponga atención a este versículo. Dice, el pueblo que conoce a su Dios hará. El pueblo que conoce a su Dios hará. En pocas palabras, el pueblo que no conoce a su Dios no hace absolutamente nada. Es decir, no sirve para nada. La falta del conocimiento de Dios es lo que realmente está produciendo que muchos cristianos estemos fríos, estemos apagados, o aún peor, que estemos llenos de falsas doctrinas. Porque las falsas doctrinas son los que traen miel a nuestra propia carnalidad, a nuestra propia lascivia, pero no nos confrontan para cambiar nuestra vida y someternos a la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que pasa, amados? Que a veces no nos importa Dios, no nos importa orar, no nos importa leer la palabra de Dios, no nos importa participar de su reino, extender su reino, no nos importa evangelizar, no nos importa conocer a Dios. Y el pueblo que conoce a su Dios hará. Pero si no conocemos a Dios, no haremos a nada. Entendamos que solo el conocimiento de este Cristo supremo, de este Cristo soberano, hará que realmente nos entreguemos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12:1. Ahora bien, ciertos puntos acerca de nuestra respuesta acerca de la soberanía de Dios. Además, conocer que nuestro Rey gobierna es lo que nos da a nosotros confianza de este lado de la gloria, de este lado de la eternidad. Realmente no hay pavor repentino de tribulación, no hay preocupación por lo que voy a comer, por lo que voy a vestir, por dónde voy a estar, no hay preocupación por nada. Porque sea que vivamos o muramos, de Cristo somos. Para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Entonces no hay enfermedad, no hay dolencia, no hay escasez, no hay tribulación, no hay persecución, no hay burla, no hay ansiedad, no hay inquietud, no hay muerte que realmente nos haga perder esta salvación. O como dice el apóstol Pablo, que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usted tiene que entender, yo tengo que entender, que ya no somos de este mundo, que no somos ciudadanos de este mundo, que realmente somos ciudadanos del reino de los cielos, que nuestra ciudadanía está en lo alto realmente. Por tanto, trabaje como un ciudadano del reino de los cielos. Trabaje como lo que usted es, compórtese como lo que usted ya es. Vosotros sois la luz del mundo. No trate de comportarse como la luz, sino compórtese como algo que usted ya es, la sal de la tierra. Ocúpese de su salvación con temor y temblor donde sea que esté. En su trabajo, en su hogar, en la universidad, en la escuela, en el colegio, donde sea que usted esté, ocúpese de su salvación con temor y temblor. Entienda esto, que su vida ya no es suya. Su vida ya no es suya como para que usted simplemente busque cumplir metas, cumplir viajes, cumplir sueños carnales, comprar carro, comprar casa, como si cualquiera de estas cosas nos fueran a dar un galardón eterno. Su vida ya no es suya. Su vida fue comprada con precio de sangre para pertenecerle a otro, para servir a la justicia, para servirle al Señor, para que todas sus obras, las que usted hace durante todo el día, glorifiquen a Dios y aún más en el día de su manifestación gloriosa. Las coronas que nosotros vamos a recibir cuando Dios se manifieste son por las obras hechas de acuerdo a su voluntad. Yo quiero tener tantas coronas como pueda, simplemente para arrojarlas a los pies del Señor. Ahora bien, ante la soberanía de Dios, o como respuesta a esta majestad de que Dios tenga tanta autoridad, obedezcamos sus mandamientos de conocerlo. La Biblia abunda en
en pasajes bíblicos donde nos mandan a conocer a nuestro Dios, a gozarnos en Él, a deleitarnos en Él. Escuche esto, la Biblia nos manda a conocerlo a Él porque ya no hay impedimentos para que usted conozca a Dios. Ya usted no tiene ningún impedimento para conocer a Dios. Usted puede conocer a Dios. El impío no puede conocer a Dios porque no entiende la palabra de Dios, porque para él es locura. Pero usted tiene el Espíritu Santo que te enseña todas las cosas. Aprovechemos que tenemos al Espíritu de Dios para conocer a su palabra, pero aprovechemos por esta causa. ¿Qué nos impedía antes a nosotros conocer a Dios? La ira de Dios. La ira de Dios por el pecado nos impedía conocer a Dios, porque no podemos conocer a Dios en nuestros pecados. Es imposible conocer al santo si somos pecadores. Estábamos tan muertos en delitos y pecados que simplemente no podíamos escuchar su maravillosa voz. No podíamos hacerlo. Había un abismo infranqueable, cargábamos sobre nosotros una maldición pesadísima sobre nuestras espaldas que no podíamos quitarnos y simplemente no queríamos nada con Dios, simplemente aborrecíamos a Dios y éramos sus enemigos. Gálatas 3, capítulo 3 es quizás el versículo que menos comprendo de toda la palabra de Dios. He tratado de estudiarlo por todos los medios, pero simplemente no logro asimilarlo. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Cristo sufrió mi maldición para que yo pudiera no solo ser salvo, sino que pudiera deleitarme en Él. Así que ya no hay impedimentos, ya la ira de Dios no está sobre mí. Ahora puedo conocerlo a Él, puedo deleitarme en Él, puedo participar de su reino, puedo servirle y que Él comience a ser verdaderamente la satisfacción de mi vida que debió ser siempre. Amado, Jesucristo es el Rey soberano que murió por cada uno de nosotros, que nos compró por su preciosa sangre. Yo sé que todas estas malas noticias pueden traer ansiedad a nuestra vida, puede traer inquietud a nuestro corazón, puede llevarnos a tomar decisiones erradas. La tribulación puede llevarnos a tomar decisiones erradas, decisiones equivocadas, decisiones que no glorifiquen a Dios. Puede ser que nos apartemos de Dios, pero crea realmente que Dios es soberano, que Dios es soberano, que Dios tiene el gobierno sobre todas las cosas, que nada de lo que aquí acontezca a Dios se le salió de las manos. Dios sabe lo que hace, cómo lo hace y cuándo lo hace. A Él absolutamente nada se le escapa. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tu gobierno realmente va desde el norte hasta el sur, desde el este hasta el oeste, gobiernas toda esta tierra, gobiernas cada presidencia, cada gobierno, cada parlamento, Señor. Cada presidente, cada rey está bajo tu mano, su corazón está en tus manos y tú los guías a lo que tú quieras. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, nuestra mente, para que realmente asimilemos que tú tienes este gobierno, que realmente tienes esta soberanía y que realmente tienes esta supremacía sobre todas las cosas. Pero no solo eso, Señor, sino que nos gocemos, porque este Dios tan soberano es también nuestro Rey, es también un Padre que nos ama, un Padre que vendrá por nosotros para darnos aquella promesa que nos has hecho de glorificarnos, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos que escucha tu palabra en cualquier momento que la vaya a escuchar, Señor, para que realmente tu palabra entre en su corazón, para que cambie sus hábitos, Señor, para que cambie su forma de ser y para que cambie, Señor, la forma en que te ve a ti, Señor. Pon tu temor en nuestro corazón para que realmente vivamos de rodillas delante de ti, orando, buscándote en tu palabra, Señor. Solo queremos que tu nombre sea glorificado, Señor. Padre, y como una congregación, como la familia de Cristo que somos, queremos poner en tus manos a nuestro país y realmente al mundo entero, Señor, que nos guardes, que nos bendigas ante este virus, Señor, que podamos tomar todas las precauciones que se nos han indicado, Señor, para que por alguna desobediencia, por alguna negligencia, no seamos nosotros propicios, Señor, a propagar este virus, Señor.
Te pedimos por las personas que ya lo han contraído para que tú, según tu voluntad y tu misericordia, los sanes, Señor. Pero más importante aún, que a través de esa enfermedad, a través de esa prueba, tú puedas traer salvación a sus almas, salvación a sus familiares, Señor. Que este sea un medio para que el mundo te busque y te alabe, Señor. Salva por tu soberanía a los hombres. Amén.